Bienvenidos a EWTN Noticias, un gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, con la información de la Iglesia y el mundo. Y estos son los titulares. Papa Francisco dona $100.000 para zonas afectadas por el volcán de fuego en Guatemala. Santo Padre alerta del control informativo por parte de gobiernos sin escrúpulos. Venezuela tiene una nueva beata, la Madre Carmen Rendiles. Conoceremos un poco de su vida y obra. Iniciamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco ha enviado una donación para las personas afectadas por el volcán de fuego en Guatemala. A través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco ha hecho una donación de $100.000 a las víctimas del volcán de fuego en Guatemala, que entró en erupción hace algunas semanas y que ha causado numerosos muertos y desaparecidos. El dinero será repartido con la colaboración de la Nunciatura Apostólica entre las diócesis golpeadas por la catástrofe y se utilizará en obras de asistencia a los damnificados. La donación hace parte de las ayudas que se están recogiendo en toda la Iglesia a través de las diferentes conferencias episcopales y organismos de caridad. Como se recuerda, la erupción del volcán de fuego ocurrió el pasado 3 de junio, dejando 1,7 millones de afectados en el país centroamericano y ha causado al menos la muerte de 62 personas y otras 46 han resultado heridas. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene información de lo que dijo el Santo Padre en su última audiencia general. Álvaro, adelante. Los mandamientos son palabras de vida, es lo que dijo el Papa Francisco en su última catequesis en la audiencia general, en la Plaza de San Pedro, en la que también dijo que ser cristiano significa abandonar, dejar a un lado una mentalidad de esclavos para pasar a ser hijos de Dios. Si os parece, escuchamos lo que dijo en español. Así, desde el principio, el tentador quiso engañar al hombre y a la mujer, haciéndole creer que Dios no los amaba y que era un déspota que les imponía leyes y normas para someterlos. Lo mismo también quiere hacernos creer a nosotros, pero sabemos que Dios es un Padre que nos quiere y sale a nuestro encuentro. Con los mandamientos que contienen sus palabras, Él nos cuida y protege de la autodestrucción, porque somos sus hijos, no sus súbditos. Y como sabéis, hace tan solo unos días la Cámara de los Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley que legalizará el aborto en todo el país y el Papa Francisco ha condenado precisamente lo que ha llamado como una moda y la ha comparado con lo que hacían los nazis hasta hace tan solo unos años. Pero Francisco también dijo que la mejor inversión que puede hacer un país es precisamente tener hijos. Durante una audiencia en el Vaticano a los miembros de una asociación de familias, el pontífice afirmó que en el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Sin embargo, hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos. Francisco planteó entonces que los hijos se reciban como vienen, como Dios los manda, como Dios permite. Y con esto terminamos por hoy. Desde Roma informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. El tema del aborto es tan atroz como las grandes masacres y persecuciones de la historia, un poco como lo compara el Papa Francisco, y creo que es una batalla que tenemos todos nosotros ahorita y que si no tomamos partido de ella, pues nosotros vamos a terminar siendo cómplices del aborto. Así es, y como se propone también, se propone como privar de protección legal a una clase entera de seres humanos, o sea, que entre en la legalidad el poder acabar con la vida de un inocente. Todos somos seres humanos, el aborto, el ataque al ser humano más vulnerable nos toca a todos nosotros y para el niño por nacer no hay fronteras. Así es que todos podemos sumarnos a las campañas que hay ahora en marcha para registrar nuestro parecer y que el Senado argentino sepa que en todo el mundo nos importa qué pasa con el niño por nacer también en Argentina. En otras noticias, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a las hermanas teatinas de la Inmaculada Concepción y las animó a ir a las periferias existenciales para ayudar a los que más lo necesitan. La Congregación de las Teatinas de la Inmaculada Concepción celebra 400 años de la muerte de su fundadora, la Madre Úrsula Benincasa. Por esta razón, el Papa Francisco las recibió en una audiencia en el Vaticano.
Durante el encuentro, una de las hermanas de la congregación leyó el mensaje de saludo y de gratitud con el pontífice, en el que le aseguró al Santo Padre que el ideal de su congregación es el anunciar el reino de Dios y su justicia, y hacerlo todo por amor. Posteriormente, el Papa Francisco les dirigió unas palabras en las que resaltó el ejemplo de la fundadora y la necesidad de trabajar por los más necesitados. Mi incoraggio ad essere sull'esempio della vostra fondatrice. Os animo a ser, en el ejemplo de su fundadora, maestros de conocimiento experiencial de Dios. El mundo de hoy tiene necesidad de testimonios de trascendencia, de personas que son sal de la tierra y luz del mundo, que sean levadura en la masa. No priven a los hombres y las mujeres de hoy de este alimento, tan necesario como el pan material. Junto a las personas en condiciones de pobreza material, hay tantos que perdieron el sentido de la vida, corazones resecos y sedientos de un buen pan y agua viva, que aún sin saber esperan encontrar a Jesús. Aspettano incontrare Gesù. Finalmente, el pontífice animó a las hermanas teatinas a salir a las periferias existenciales con libertad de corazón y les aseguró que ellas mismas pueden encontrar vida dando vida, encontrar esperanza dando esperanza, encontrar su razón de ser en la Iglesia y el mundo, viviendo siempre la lógica del don, que es la lógica del Evangelio. Y en unos días el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará el Vaticano, donde tendrá un encuentro con el pontífice y el secretario de Estado Vaticano. Conozcamos los detalles. A través de un comunicado, el gobierno francés aseguró que el presidente de la República, Emmanuel Macron, será recibido en audiencia por el Papa Francisco el próximo 26 de junio en una visita oficial a la Santa Sede. Asimismo, el gobierno anunció que después de este encuentro se reunirá con el cardenal secretario de Estado, Monseñor Pietro Parolin. Durante esta visita, Macron también acudirá a San Juan de Letrán para una ceremonia que marca su título de primer y único canónigo de honor de esta basílica, según anunció la presidencia de la República Francesa. Ya en noviembre de 2017, Emmanuel Macron había expresado su intención de aceptar el título honorífico de San Juan de Letrán, la catedral del Papa en Roma, una tradición que corresponde por derecho a los jefes de Estado franceses desde Enrique IV. Como se recuerda, hace un año el Papa Francisco felicitó al nuevo presidente de Francia por su elección, mencionando la tradición cristiana de este país, que está llamada a defender una sociedad más justa. El 16 de junio fue declarada beata en Caracas, Venezuela, la madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Hermanas Esclavas de Jesús. Y para conocer un poco más de su vida y de su obra, estamos enlazados con el padre Pedro Pablo Aguilar, director del Departamento de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación a este espacio de noticias de WTN. Muchas bendiciones para todos. Padre, cuéntenos por favor quién fue la hermana Carmen Rendiles. No sé si podría contar un poco acerca de lo que hizo y algunas cosas que la caracterizó a esta religiosa. Sí, efectivamente en Venezuela hace pocos días tuvimos la beatificación de nuestra tercera beata y la primera de la ciudad de Caracas, la beata Madre Carmen Rendiles, que es fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús. Madre Carmen Rendiles nace el 11 de agosto de 1903 y muere el 7 de mayo de 1977. Yo la defino como una mujer luchadora, emprendedora, perseverante, con un gran amor a la Eucaristía y de ayuda, sobre todo a la educación, a los sacerdotes y a la parroquia. Y sobre todo recalco lo de perseverante porque justamente ella nace con un defecto físico, nace sin su brazo izquierdo, lo que la limita a hacer muchísimas cosas durante su vida, y para ella fue un gran peso, un gran padecimiento. Se siente llamada a la vida religiosa, a la cual toca las puertas a distintas congregaciones, pero en algunas es rechazada justamente por este impedimento que tiene. Sin embargo, logra llegar a las Siervas del Santísimo Sacramento, una congregación francesa que estaba en Venezuela, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial esta congregación tendió a desaparecer y cambiar algunas cosas, pero la Madre Carmen, bueno, sintiéndose llamada justamente al amor a la Eucaristía, al servicio de los sacerdotes, al cuidado de ellos, decide y pide permiso para fundar una congregación a la que llamó las Siervas de Jesús. Por eso digo, es una mujer perseverante, digna de ejemplo, luchadora y sobre todo que tuvo muchas responsabilidades y capacidad al momento de fundar
y que para ella las limitaciones no tuvieron nada que ver a la hora de emprender un gran proyecto, sobre todo porque estaba de la mano de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos y contentos de esta beatificación, la tercera para nosotros, después de Madre María de San José, Madre Candelaria de San José y ahora Madre Carmen Rendiles. Por otro lado, padre, en medio de la crisis que vive actualmente Venezuela, ¿qué mensaje le da la Iglesia venezolana a la beatificación de la Madre Carmen Rendiles? Sí, cada día la situación en Venezuela es peor. Realmente no hay manera de imaginarse lo que cada día se está padeciendo, lo que cada día se sufre aquí en nuestro país. En algún momento pareciera que todo estuviera calmado, pero realmente no. Sin embargo, en medio de tantas dificultades, de tantas adversidades, podemos ver que una beatificación para nosotros los venezolanos significó un momento de esperanza. El día sábado que se realizó esta beatificación significó para todos los venezolanos un momento de paz, de tranquilidad, de regocijo, un momento de unión, de pedir por la paz de Venezuela y sobre todo porque quienes pudieron asistir a pesar de las dificultades, se estima que más de 15.000 personas asistieron. Se esperaba mucho más, por supuesto, pero por las dificultades del transporte para trasladarse de cualquier parte del país en este momento es muy dificultoso porque no lo hay. Sin embargo, la gente con mucha devoción, con mucha fe, caminó muchísimo para poder llegar al estadio y estar presente allí en este momento tan especial para los venezolanos. Una beatificación significa un himno para nosotros de alegría, de gozo, de esperanza, de perseverancia y de ese sentido de poder alcanzar la santidad en medio de todas las dificultades, de no colgar los brazos, sino más bien ser perseverante y que al ejemplo de Madre Carmen, por supuesto, los límites no están en lo físico, sino más bien en lo mental y por eso mantener la esperanza para poder tener la vida que necesitamos. Muchas gracias, padre, por todo lo que nos ha contado acerca de esta nueva Beata de Venezuela y por favor cuente con nuestras oraciones y estamos a su disposición para todas las noticias que quieran comentar de la Iglesia en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad agradecido con sus oraciones, agradecido siempre por estar pendiente de Venezuela, Dios les bendiga. Gracias, Padre, pues una razón más para no rendirse ante las adversidades de la vida. ¿Y quién no tiene adversidades? La mayoría de nosotros contamos con 2 brazos, la madre contaba con 1, pero sabía que se apoyaba en Dios y eso le dio una fuerza de superar el obstáculo, me imagino, una y otra vez de ser denegada para entrar a una comunidad religiosa y poder, no obstante, lograr ese objetivo y no contentarse con ello, sino en efecto su corazón grande, desbordante, que buscaba servir a los demás, con ese brazo que Dios le había dado y con ese brazo de Dios que la guiaba en su perseverancia. Eddie, esta noticia es como un aire fresco para Venezuela en medio de tanto fuego, de tantas dificultades que se vive. Creo que aquí es un mensaje también del Señor, de Venezuela, también el Señor piensa en ti, también está ahí presente y este es un regalo que les ha hecho y sería muy bueno poder informarnos más acerca de la Madre, dan ganas de conocer un poco más de su historia para que todos podamos aprender de la perseverancia de esta hermana. Así es. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, enviados del Papa a Chile reiteraron compromiso de la Iglesia con víctimas de abuso. Dan inicio a un año jubilar mariano en la Arquidiócesis de Madrid. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu dejaron Chile luego de culminar la misión pastoral Osorno que les fue encomendada por el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Giselle Vargas nos brinda más detalles al respecto. Adelante, Giselle. Hola Isabel, hola Eddie. Así es, Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu regresaron a Roma este 19 de junio, luego de cumplir la misión pastoral encomendada por el Papa Francisco para restablecer la justicia y la comunión eclesial en un país golpeado por los escándalos de abusos sexuales y encubrimiento por parte de sus miembros del clero católico. En su última declaración, los obispos reiteraron el compromiso de la Iglesia con las víctimas de abusos sexuales para avanzar en la verdad, justicia y reparación. Monseñor Scicluna señaló que reconocer y admitir la verdad completa, con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias, es el punto de partida para una curación auténtica, tanto de la víctima como del autor de los abusos. Asimismo, enfatizó que se necesita hacer justicia con las víctimas por el bien del país y también de la Iglesia. También destacó que la acogida de las víctimas denunciantes de abusos debe ser un principio rector en los procesos eclesiásticos.
Por otro lado, los enviados del Papa agradecieron la acogida y el compartir con las comunidades que abrieron su corazón y que estuvieron dispuestas a iniciar un camino de verdadera reconciliación, que no se logra con una misión de pocos días, sino que es un don de Dios que debe ser acompañado por un proceso largo que requiere paciencia, generosidad, fortaleza y humildad. Bueno, también Monseñor Chicluna y Monseñor Bertomeu confirmaron la creación del servicio de escucha transitorio para acoger y orientar a aquellas personas que no pudieron reunirse en Chile con los enviados papales. Son 5 los miembros que conforman el servicio de escucha y que a su vez pertenecen al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile. Ellos procurarán ofrecer un espacio de confianza para que las personas se sientan apoyadas en su proceso de búsqueda de la verdad, con caridad y justicia. Las personas interesadas en tomar contacto con este organismo pueden dirigirse a las oficinas del Consejo Nacional de Prevención de Abusos o a la Oficina de las Obras Misionales Pontificias. Y en relación a este tema, hace unos días atrás asumió su cargo el nuevo administrador apostólico de la Diócesis de Osorno, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo. Recordemos que esta labor la asume luego que el Papa Francisco aceptó la renuncia del exobispo de Osorno, Monseñor Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Caradima. En la misa celebrada en la catedral, Monseñor Concha Cayuqueo afirmó que quiere ser un hermano y un servidor para animar y promover la comunión y la renovación en la fidelidad al Evangelio del Señor Jesús. Asimismo señaló que hoy día vemos con mucha claridad que hay tantas formas de abuso que no pueden volver a ocurrir, que hay procedimientos que no se pueden repetir, que hay formas de hacer iglesia que se deben cambiar y que hay tareas a las que no podemos renunciar. Durante la misa, los enviados del Papa Francisco también realizaron el gesto de pedir perdón en nombre del Santo Padre a todos los fieles por haberles herido y ofendido profundamente. Bueno, eso es todo cuanto podemos contarle, informó desde Chile Giselle Vargas. Gracias, Giselle. Qué necesaria ha sido la visita de estos enviados del Papa Francisco para seguir esclareciendo todo lo que ha ocurrido, estos hechos lamentables que han ocurrido en la Iglesia de Chile. Y creo que también es bueno que vemos que no termina acá. Los medios, la Iglesia los sigue poniendo, así que Chile debe saber que el Papa sigue con ellos, sigue con la necesidad de escucharlos y esclarecer hasta el fondo todo lo que ha sucedido y poner los medios justamente para poder corregir y para poder llevar esa nueva esperanza y reconciliación al país. Pienso que es un momento para descubrir la común responsabilidad que todos tenemos por la Iglesia, por supuesto nuestros hermanos en Chile, pero todos nosotros. La misión de la Iglesia nos atañe a todos y que la Iglesia cumpla bien con su labor, sobre todo en el cuidado, en la promoción de las expresiones más nobles del espíritu humano, y esto a partir de la educación de los niños en ambientes seguros, no solamente seguros, en ambientes auténticamente evangelizadores, transformadores según el camino del Evangelio. Por otro lado, en México, un obispo hizo un intenso llamado a los fieles para que no cedan a presiones ni chantajes en el proceso electoral que se avecina. El obispo de Cuernavaca, en México, Monseñor Castro Castro, hizo un llamado a que en las elecciones federales del 1 de julio los fieles no cedan ante presiones ni chantajes y aseguren una verdadera democracia en el país. En un video publicado a través de sus redes sociales, el obispo mexicano pidió a la ciudadanía que no ceda ante la coacción y ejerza una verdadera libertad, necesaria para que se rehabilite la democracia que está contaminada. El prelado también solicitó a los medios de comunicación que brinden información objetiva que ayude a los ciudadanos. Como se sabe, el próximo domingo 1 de julio, los mexicanos elegirán un nuevo presidente, nuevos senadores y diputados federales. Y en Estados Unidos, el obispo de Trenton pidió elevar oraciones por las víctimas de un tiroteo que ocurrió en Nueva Jersey. El obispo de Trenton, Estados Unidos, Monseñor David O'Connell, manifestó a través de un comunicado su pesar por el tiroteo masivo ocurrido durante el festival Earth All Night realizado en su ciudad, capital del estado de Nueva Jersey. El atentado dejó un saldo de 20 heridos y un muerto, por quienes Monseñor O'Connell elevó oraciones, expresando también el deseo de que estos episodios acaben. Además, el prelado cuestionó que la violencia con armas golpee nuevamente sin que haya una respuesta más enérgica al problema, al que calificó de epidemia.
¿Cuántas veces puede romperse nuestro corazón?, se preguntó el obispo, quien pidió a Dios brinde su ayuda para encontrar una solución. De acuerdo a información de la policía local, el fallecido es uno de los sospechosos de los disparos y ha sido identificado como Tahay Wells, de 32 años de edad. Además, fue detenido otro sospechoso de 23 años, quien responde al nombre de Amir Armstrong. En España se dio inicio un año jubilar mariano en la Arquidiócesis de Madrid. Conozcamos cuál fue el motivo. Hace unos días, el cardenal Carlos Osoro inauguró el año jubilar mariano de la Arquidiócesis de Madrid, otorgado con motivo de los 25 años de la dedicación de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, realizada por San Juan Pablo II. En este contexto, el purpurado presidió una misa de acción de gracias, en la que también abrió la puerta principal de la catedral como signo del inicio del año jubilar mariano, concedido por el Vaticano. Durante la homilía, el cardenal Carlos Osoro animó a ser discípulos misioneros, como María, en las calles de Madrid. Se nos pide que no temamos a equivocarnos, que imaginemos nuevos espacios de oración, de comunión, que sean más significativos, más atractivos, que iluminen los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio que suscite valores fundamentales. Nada de barnices. Hay que alcanzar con la palabra los núcleos más profundos del alma de los hombres que viven en esta ciudad. En la solemne Eucaristía se utilizaron la casulla y el cáliz que fueron usados por el Papa Juan Pablo II en la dedicación de la catedral el 15 de junio de 1993. Estas piezas, junto con otros ornamentos litúrgicos de aquella ceremonia, se exhiben en el Museo Catedral. Además, la imagen de la Virgen de la Almudena también se engalanó para esta celebración conmemorativa con las coronas que se hicieron con motivo de su coronación canónica en 1948 y que son obra del platero madrileño Juan José García. Ahora nos enlazamos con Andrea Garzón, quien se encuentra en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana y nos trae noticias sobre el acontecer de la Iglesia en este país. Buen día, Isabel. Eddie, los saludo desde Bogotá. Es un gusto poder compartirles de nuevo algunas noticias de la Iglesia colombiana. En días pasados celebramos los comicios electorales y los obispos, en un mensaje, se dirigieron a los ciudadanos felicitando y saludando al nuevo presidente de la nación, el doctor Iván Duque. Aseguraron que la unidad y la reconciliación son los medios por los cuales debemos trabajar todos en este nuevo gobierno para superar la polarización, la pobreza y otros problemas estructurales por los cuales está afrontando el país, y así promover los derechos humanos, la promoción y defensa de la vida en todas sus etapas y garantizar el bien común, que debe ser el ejercicio fundamental de la política. En otras noticias les cuento que la Universidad de La Sabana realizó el 5º Simposio de Bioética, un encuentro que evidenció herramientas y un ejercicio de acompañamiento para médicos, enfermeras, familias, pero sobre todo para acoger a aquellos enfermos que están en su última etapa de la vida. Como invitada principal estuvo la oficial de la Academia Pontificia para la Vida, la doctora Nunziata Comoreto, quien expuso el proyecto ParLife desde la visión antropocéntrica de la persona humana y todas sus dimensiones dentro de la atención de los cuidados paliativos. Por ahora eso es todo desde la hermosa ciudad de Bogotá. Gracias, Andrea, por la información desde Colombia. Y en el marco del Mundial de Fútbol Rusia 2018 les contamos que una escena ha dado la vuelta al mundo, causando gran impacto en las redes sociales. Se trata de la foto de los jugadores Romelu Lukaku y Fidel Escobar, quienes al final del partido entre las selecciones de Bélgica y Panamá se pusieron a rezar.
Dios está en el mundial, está de hecho en todo lo que hacemos siempre y cuando le abramos la puerta. Está a la puerta y toca. También toca a la puerta de la vida de estos jugadores que están buscando el oro olímpico. Y algunos de ellos nos dan el testimonio de que en efecto se están apoyando ante todo en Dios y que Dios merece el fruto de todos nuestros esfuerzos. Estas son las noticias que dan gusto informar durante el mundial y vemos ahí concretamente que la oración une a las personas, une a las culturas y une a estos rivales, porque eran rivales en el campo de juego, pero el Señor los une y están luchando todos en realidad por un objetivo común. Y con lo que estamos hablando, Eddie, justamente en estos días, de cómo el deporte puede rescatar los valores. Aquí vemos concretamente en el deporte esta piedad de los jugadores. Y es notable también ver que el jugador belga es justamente el que anotó 2 de los 3 goles de este partido, así es que mayor mérito aún. Bueno amigos, es el final de esta edición de EWTN Noticias. Qué gusto que hayan estado con nosotros. Saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día y hasta pronto.